vamos a, en este tiempo, este espacio que tengo, vamos a hablar acerca de cómo construir honor en y desde el liderazgo. Cómo construir honor en el liderazgo y desde el liderazgo. Somos protagonistas de cambiar nuestra cultura, ¿sí o no? Dios nos ha llamado a ser transformadores y llevamos su luz y llevamos también, ¿qué más? Somos la sal y las cosas cambian a través de nosotros cuando estamos presentes. Y esto me motivó hace un par de años a empezar el proceso de escribir un libro, como les comentaba, que se llama así, Código de Honor. Pero tras bastidores, la realidad es que la razón por la que escribí eso es porque pienso que es un tema importante que hablar ahorita en la iglesia, porque hemos visto un desgaste en las relaciones que tenemos que reconstruir. Hace algún tiempo escuché un tango que siempre mi padre, que él es muy, creo que la palabra es melómano, creo los que les gusta la música, ¿verdad? Le gusta mucho tipo de música, me inculcó escuchar música de todos lados del mundo y a veces me presentaba una canción. Y un día me dice, quiero que le prestes atención a este tango. Y empezó, ¿no? Y el tango, yo dije que no canto, pero bueno. Dice una parte, dice, oh, resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, rey de bastos, cara dura o polizón. Que falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con... Y ahí va, ¿no? Y de repente llega a una parte de la canción y dice, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un cajón. Empieza a describir la sociedad en la que estamos viviendo, donde ya no hay, es como que nos han igualado los que hacían el mal, si haces bien, no pasa. Lo trágico de este tango no es nada más el hecho de que obviamente nos plasma que el problema es que la Biblia está puesta en un lugar por allá olvidado y por eso es que estamos como estamos, sino que fue escrito en 1923. O sea que como que en este último siglo hay todavía una tarea pendiente que tenemos y creo que comienza en la iglesia, comienza en nosotros, en reconstruir esa fibra. C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, los que conocen a C.S. Lewis, él escribió algo que me llamó la atención. Dice, nos reímos del honor y nos asombramos al encontrar traidores entre nosotros. Castramos a nuestros caballos y luego les pedimos que fructifiquen. Es decir, como que como sociedad, por un lado podamos el árbol y después queremos que nos vaya bien y que dé fruto. Entonces nos dice, somos como incongruentes como sociedad, tenemos que revisarnos. Entonces, el declive social en el que vivimos ha impregnado algunas esferas en las que a ti y a mí no podemos construirlo. Y hoy quiero hablar primero de qué es el honor, o por lo menos qué perspectiva bíblica nos podemos traer de eso, porque si Dios llama a que honremos, tenemos que saber qué significa y por qué es importante, y vamos a hablar de eso. Pero también voy a hablar de 3 cosas específicas que podemos hacer al respecto. Nos conviene a ti y a mí, y a mí me gusta siempre hacerme la pregunta, ¿para qué o por qué? Bueno, en primer lugar, porque fuimos creados para intercambiar honores. Fuimos creados por Dios para intercambiar honores. Dios, ustedes que son eruditos bíblicos todos, ¿cuántos dicen amén, verdad? Que por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay que tener cuidado porque a esta hora hay escarapulines. ¿Saben qué son los escarapulines, verdad? Son esos animalitos que salen después del almuerzo, que empiezan se vienen por los aires acondicionados. Me dijeron que aquí en San José son fuertes a esta hora y se empiezan a depositar aquí encima y uno ve a la gente así. Entonces, cuidado. Uno hace así, se quita los escarapulines
Y además, si no, un poquito de agua y ya. Ok, entonces, fuimos creados para intercambiar honores. ¿Qué es eso? ¿Ustedes no han leído ese versículo que dice que ¿a quién honra a Dios? A los que le honran. ¿Eso no es un intercambio de honores? O sea, tú honras a Dios, Él te honra a ti, tú lo vuelves a honrar, Él te sigue honrando. Bueno, y también en el ámbito horizontal, también Él nos instruye a que creemos una cultura de honor, y por eso es que se me hace que es importante. El honor trae éxito y longevidad. A ver, ¿de qué versículo saqué yo eso? El honor trae éxito y longevidad. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, tener éxito, y para que tengas largos días sobre la tierra. Entonces, hay una serie de promesas asociadas a vivir una vida y construir una cultura de honor que nos conviene saber. Y bueno, Dios honra a los que le honran. Para mí ese quizá es obviamente el objetivo final de todo esto. El chiste de todo esto es que aprendamos que es honor para asegurarnos de estar honrando a Dios y a estar honrando a las personas a nuestro alrededor. Entonces vamos a definir qué es honor. Voy a trazar algunas ideas por allí y luego vamos a lo que la Biblia dice que es. Por ejemplo, el autor Domingo Ricard define la distinción entre el honor y la honra, porque en nuestro español pareciera que utilizamos la palabra indistintamente, pero realmente son dos cosas, son dos caras de una misma moneda, vamos a decirlo así, pero no es lo mismo, porque, y él lo dice, se distingue la honra que se recibe y es debida del honor que se posee y se defiende. Voy a repetir eso. Se distingue la honra que se recibe y es debida del honor que se posee y se defiende. Séneca decía, quien pierde el honor ya no puede perder más. Fíjense, a la final el honor, según esto que acabamos de leer, es la construcción de una vida virtuosa delante de Dios que honra a las personas en su trato y a Dios como su último objetivo. Pero escúcheme esto, no solamente que yo vivo una vida virtuosa, una vida honrosa, aunque me la reconozcan o no. Pero el honor, por otro lado, es cuando alguien notó algo y lo reconoció. Entonces, ¿qué tenemos en la sociedad? Tenemos gente que recibe honra que no merece, gente que no ha construido una vida virtuosa, una vida de santidad y están recibiendo honra, pero también tenemos a gente que recibe honra bien merecida porque ha vivido una vida íntegra de dedicación en el contexto del evangelio para el Señor, pero también tenemos gente que no está viviendo una vida digamos de honor y quiere recibir honra. Entonces aquí tenemos que arreglar los cables, ¿verdad? Lo normal es que una persona que vive una vida de integridad, y aquí es donde está el problema. Mucha gente no le gusta tratar con el tema de la honra. No, eso de recibir honra, eso no es bíblico. No. Yo le dije ahorita, ya vamos a ver, y quizás este versículo que vamos a ver en breve nos va a cambiar el panorama un poco. Pero en el Antiguo Testamento, cerca de 313 veces aparece la palabra que en griego es kabot, y que no sé a ustedes si les parece suficiente, pero 300 veces parece bastante, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, que es la palabra time, aparece cerca de unas 43 veces. En pocas palabras, sale muchas veces, y cuando algo sale muchas veces en la Biblia, ¿sabe qué? Mejor le prestamos atención, ¿verdad? Pero ¿qué significa? La palabra, en pocas palabras, significa peso. Peso. Peso significa honor. Entonces uno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva humana. Suma virtudes, eso le da peso. En nuestra cultura allá en Venezuela, así tras bastidores se hablaba, no, este es un chivo pesado. Este es una persona pesada del gobierno, este es una persona pesada de los negocios, es una persona, no sé, ese contexto aquí en Costa Rica igual suena, pero peso ¿por qué? Bueno, porque suma una cantidad de atributos que le hacen distinguirse. ¿Y qué tiene que ver esto en nuestras
Bueno, escúcheme esto, cuando yo acumulo atributos virtuosos, yo me hago progresivamente más pesado y entonces, digamos, camino dentro de una vida de honra. Pero el asunto con Dios es distinto porque a la final, Dios, y déjenme hacerles esta pregunta, ¿por qué debemos nosotros honrar a Dios? ¿Por qué es eso que todo el mundo dice, Dios es digno de toda honra? Pero no se han preguntado por qué. Bueno, porque sencillamente Él tiene un despliegue único de lo que se llama, bíblicamente hablando, las perfecciones de Dios o los atributos de Dios, que cuando tú sumas, por ejemplo, ¿qué atributos tiene Dios? A ver, Él es bueno, Él es amoroso, Él es eterno, es misericordioso, ¿qué más? Ajá, y va acumulando, y va acumulando, y va acumulando. Y no solamente que las tiene, sino que las tiene desde la eternidad hasta la eternidad. Y las tiene en su eternidad. Y todos esos atributos se conjugan en Él para siempre, delante de nuestros ojos. Y por eso Él es el más pesado de todos los pesados. Y por eso nadie le quita ese peso. Y por la sumatoria de todos esos atributos eternos que Él tiene, tú y yo le debemos honrar. Entonces la honra, Él la merece. El problema es si tú y yo se la damos. Entonces volvemos al tema. Él es digno de honor, o mejor dicho, Él es un Dios de honor, pero la pregunta es si tú y yo le damos la honra que Él merece. De hecho, cuando una persona ignora quién es Dios, a la final lo que está haciendo es no reconociendo que Dios tiene atributos. ¿Saben por qué la gente no honra a Dios? Porque no lo conoce. Porque si conoce la Biblia, se darían cuenta de todo el despliegue de sus atributos hermosos que están disponibles y entonces no nos quedaría otra cosa que rendirnos a sus pies, y eso es lo que hacemos. Por eso estamos aquí, porque hemos distinguido a un Dios que está en la Biblia, que posee todos estos atributos. Ahora, si nosotros nos paseamos ahora y nos vamos hacia el mundo de lo relacional, del intercambio, nos hacemos una pregunta: ¿a quién yo debo honrar aparte de a Dios? ¿A quién más puedo honrar? A nuestros padres. ¿A quién más? Autoridades, a los pastores. Dice la palabra que a los ancianos que prediquen y que vivan bien su vida, ¿son dignos de qué? De doble honor incluso. ¿Pero a quién más? Ajá, a que merezca algo de honra, exacto. Y también a nuestros jefes, hay mucha instrucción en eso en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. También, si tú eres jefe, a tus empleados también. Y tú dices, wow, bueno, también hay instrucciones del tipo de trato que ellos requieren. También a las personas de edad. En la Biblia habla de la importancia de honrar a las personas mayores, ¿sí o no? Por todos lados hay instrucciones sobre esto. A la familia, por ejemplo. Déjenme hacerle una pregunta a ver cómo estamos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién ha de honrar a quién en el contexto del matrimonio? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Vamos a ver cómo estamos. La mujer al hombre. Bueno, hoy, un día como hoy, el Día del Internacional de la Mujer, obviamente, ¿verdad? El hombre y la mujer. Pero déjeme decirle que hay dos pasajes distintos en el Nuevo Testamento en donde a uno se le instruye a la mujer a honrar al hombre y en otro se le dice al hombre honre a su mujer porque ella es como vaso más frágil, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que en el contexto de matrimonio no nos queda otra, mis hermanos y mis hermanas, que honrar a nuestra pareja. Entonces, pero nos preguntamos, ¿qué significa un trato de honra en la pareja? ¿Qué significa esa parte específica? Pero también, ustedes saben lo que es un cacique, ¿han escuchado la palabra de los caciques? Bueno, también espiritualmente, yo, por cierto, en el libro trato un capítulo así, sobre honrando o reconociendo a los caciques. Y a la final es que uno donde llega pregunta, ¿quién ha establecido Dios para el liderazgo en este lugar? Para reconocerlo. Para no procurar ponerme por encima, sino más bien reconocer, estimar y abordar en un trato de honor. Yo conozco algunos pastores amigos de la ciudad. En algún momento
y no solamente esta vez que vine, sino cuando voy a algún sitio, aprendí hace muchos años la importancia de que cuando voy, mando un mensaje al menos, mira, voy a estar ahí en tu ciudad, voy a estar haciendo esto, tal. ¿Por qué? Reconociéndolos, reconociendo que Dios los ha establecido en esa ciudad para ejercer liderazgo en su congregación, en la ciudad. Miren, en una oportunidad, ¿cuántos de ustedes han escuchado John Maxwell en temas de liderazgo, verdad? En una oportunidad, hace algunos años, la organización de John Maxwell tenía una de estas iniciativas continentales y llegó a Venezuela. Y en una de esas yo estoy almorzando con mi padre, quien es pastor, y yo estaba en ese momento también involucrado en el pastorado, y estábamos allí, y de repente él empieza a hablar en inglés. Hey, yes, how you doing? Yeah, oh, well, thank you so much. Oh, yeah. Entonces yo sigo comiendo, ¿quién será? No sé. 3 minutos la llamada. ¿Quién lo había llamado? John Maxwell. Entonces él me dice, no, era John Maxwell. Yeah, right. Yo, sí, está bien, o sea, tú no lo conoces. Me dice, no, lo que pasa es que sabes que dentro de 2 días hay un evento aquí, donde él va a hablar en el fórum más grande, el sitio más grande, y él, parte de su táctica cuando llega a una ciudad es preguntar, ¿quiénes ejercen liderazgo en esta ciudad? Porque quiero hacerle una llamada corta de agradecimiento. Entonces lo que hizo fue, en 3 minutos, yo soy John Maxwell, gracias por lo que tú haces, gracias por el trabajo fuerte que haces, lo reconozco, mi organización vino a apoyar, no a competir, estamos aquí para servir, ojalá puedan asistir y ahí queremos bendecirlos a través de recursos que queremos entregarles. Dios te bendiga, chao. Esa llamada de 3 minutos nos hizo el día y nos cambió y nos enseñó una dimensión interesante. Yo digo, bueno, quizá por eso Dios le sigue usando de la manera que le usa, ¿verdad? Alrededor del mundo. No me queda la menor duda que hay otros factores, pero ese seguro es uno. Entonces, yo también recuerdo cuando surfeaba en mi época de pelo largo, aunque usted no lo crea, que uno no quería llegar a una playa a surfear que no conocieras los locales, los líderes locales, porque no te iba a ir bien. De hecho, una oportunidad nos robaron, mientras surfeábamos nos robaron el carro, en otra oportunidad nos dañaron cosas que teníamos en la arena. ¿Por qué? Porque tú, para entrar en una playa, en cada playa hay como los líderes de la playa. Y entonces tú, qué bueno poder ir y reconocer. Y siempre yo buscaba, ¿alguien conoce a los locales? Entonces, sí, Luisito, vente con nosotros que vamos a surfear. Vente a surfear con nosotros, te pasamos buscando. Porque si a ti te conocen, tú nos presentas a la persona y ya no somos más extranjeros y advenedizos en la playa. Y entonces hay un trato distinto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si todos los cristianos a donde llegan siempre están buscando a ver quiénes son los líderes para empatizar y conectar en vez de competir y tener una agenda propia. Y yo creo que ahí viene un poco en este ámbito relacional. Obviamente no es lo mismo, pero vamos a la palabra. Romanos 12:10. Yo le dije que había un versículo que nos podía cambiar el panorama, ¿verdad? Yo creo que Romanos 12:10 nos lo puede cambiar. Ese capítulo de Romanos tiene como título, ¿sí se acuerdan cuál es? Deberes cristianos. No son sugerencias, no son, bueno, si te parece, no, sino que, hey, si tú eres cristiano, normalmente te mueves en esta dimensión. Y una de las cosas que se dice, está en ese versículo 10 que dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y miren cómo dice esta versión, dice, respetándose y honrándose mutuamente. ¿A quién? Entonces pregunta, ¿a quién pide el apóstol Pablo que en el contexto de los romanos, pero nos sirve a todos nosotros? ¿Quién debe honrar a quién? Todos a todos. O sea, esto no es que unos a otros sí, estos a otros no. No, todos. Entonces, yo creo que desde allí partimos a que la expectativa de Dios es que vivamos en un solo intercambio de honra. Yo te honro, tú me honras, yo te honro, y eso es parte del encofrado de amor. Porque no puedes amar sin honrar, no puedes honrar sin amar. Eso es lo que dice ahí. Una forma de manifestar ese amor fraternal es haciéndolo así. Entonces, cuando alguien reconoce que Dios ha instalado estructuras de liderazgo, busca honrarlas, y cuando alguien entiende que Dios espera de nosotros que honremos a otros, pues nos preguntamos, ¿cómo lo hago, Señor? Que quiero ir a hacerlo bien. Porque deberíamos ser expertos honradores
si eso se espera de nosotros. La pregunta es del 1 al 10, ¿cómo me siento? ¿Cuán bien conozco el término? ¿Cuán bien de forma práctica lo empleo? Entonces son 3 puntos que quiero compartir hoy, mis queridos hermanos y hermanas. En primer lugar, el honor empieza por valorar al ser humano. Al yo valorar al ser humano, yo lo honro. En segundo lugar, debo construir una cultura de honor y en tercer lugar, procurar la transformación. Y vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar, honrar o el honor es valorar al ser humano. Si uno pregunta, los seres humanos con los que yo trabajo, Señor, ¿ellos son buenos o son malos? ¿Ellos son trabajadores por naturaleza o son flojos por naturaleza? Depende de cómo tú pienses, así los vas a tratar. Entonces, lo que quiero empezar exponiendo, y de hecho les cuento una anécdota, en mi rol como consultor por años en empresas, llegué en una oportunidad a una empresa pequeña y el dueño, yo veía que tenía una cantidad de políticas y prácticas y yo le pregunto, ¿por qué tú tratas a la gente así? Y entonces la respuesta de él es, porque toda la gente que viene acá es floja y yo tengo que ponerlos a trabajar fuerte. Y la mayoría de los que trabajan en este tipo de trabajo buscan robarte cosas. Entonces yo dije, entonces, o sea, toda la empresa está alrededor de la política, de la premisa de pensar que todo el que llega es flojo y todo el que llega es ladrón. Y entonces él dijo, sí. Entonces yo le dije, yo no sé si yo quisiera trabajar aquí en una empresa donde el líder, eso es lo que piensa de la gente. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que con qué abordaje nosotros entramos a las relaciones, a las conexiones con las personas. Según tú pienses de ellos, así los vas a tratar. Según tú pienses de ellos, así los vas a tratar. Entonces, para nosotros es importantísimo reconocer a las personas, reconocerlas en todo su plenitud y todo su potencial. ¿Por qué? Porque cuando yo no reconozco todo lo que son, yo estoy ignorando la creación de Dios en ellos y voy a hacer un análisis desde cuál es su diseño único, cuáles son esas características. Porque yo le quiero decir, si a usted le cuesta ver algo bueno en alguien que esté cercano a usted, pásele este filtro. Diseño único. Dios lo creó con un temperamento único que no tiene que ser el mismo que el mío ni me tiene que gustar. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Ajá. Las personas tienen diseños, exacto, que impulsan a las personas, tienen sueños únicos, tienen aspiraciones únicas. Dios le ha puesto en su imaginación cosas que a mí no me han puesto y quieren cosas que no tienen que ser iguales a las mías. Ellos también tienen una forma de ser única, tienen capacidades, dones, habilidades únicas. Yo en el mundo de entrenamiento en el que estoy, en la academia, una de las cosas más interesantes es poner a un equipo de trabajo a tomar un test de estilos de comunicación. Cuando yo entiendo que el otro tiene un estilo de comunicación distinto al mío y que cada vez que él habla, él quiere resaltar cosas que yo no las quiero, no sé para qué las trae, pero sin él no somos buenos, pero sin mis perspectivas no son buenas, y empieza la gente a discutir hasta que se da cuenta, que cada quien es distinto. Vamos a partir de allí. Por otro lado, cada uno, Dios nos ha llamado a dejar un legado único. Tenemos capacidades de ir descubriendo y habilitando ese legado. Hay un psicólogo, Carl Rogers, que decía, implementó una frase que a mí me ha encantado mucho. Él decía, proveer en mis interacciones una mirada positiva incondicional. Una mirada positiva incondicional. Significa que cuando yo tengo a alguien enfrente, cercano, con quien interactúo en mi ministerio, en mi equipo, en mi empresa, yo no los veo como yo los veo. Yo voy a pedirle al Señor que me permita verlo como Él los ve. Y yo voy a tener una mirada positiva incondicional pensando que sí, aunque a mí no me parezca, esta persona Dios la ama. ¿Verdad? Aunque a mí no me parezca, esta persona tiene habilidades,
tiene dones espirituales, si recibió a Cristo y vive una vida en el Señor, tiene dones espirituales, ¿sí o no? O sea, yo pregunto, ¿en alguna de sus iglesias los que son cristianos no tienen dones espirituales aquí en Costa Rica? No, ¿verdad? O sea, el tema es si ellos lo saben y mi rol es tratar de ayudar a que los levante y los use. Entonces, cuando yo reconozco eso, yo estoy honrando el diseño de Dios en la vida de la persona. Cuando yo ayudo a la persona a encontrarse con ese proyecto de vida que Dios tiene para ellos, yo estoy honrando a la persona. Entonces, de hecho, ¿qué es lo contrario a honra? Es ignorar a la persona. Es decir, Dios no la creó con propósito, no sirve para lo que queremos, no tiene capacidad. La deshonra no es otra cosa que ignorar lo que Dios ha puesto en la vida de las personas. Entonces, el primer punto es honrar al ser humano, es por donde debemos empezar. ¿Cuál es el segundo? El honor es un tema de todos los días. Ok, ¿cómo estamos con los escarapulines? Por ahí atrás. No hay escarapulines, ¿verdad? ¿No? Ellos tienen una etapa como desde las 2 hasta las 3. Es su momento máximo. Hay que, acuérdense, aquí así. ¿Ok? Ok, entonces, punto 2. Honor es de todos los días. Es un asunto de hábito. Yo no puedo honrar a las personas una vez y después no volverlo a hacer por 3 años, sino que debe ser ojalá un hábito en el que yo entro, una forma de relacionarme con las personas, con las personas con las que convivo. Por ejemplo, ¿qué significa para mí honrar a mi esposa todos los días? Seguramente habrá momentos especiales, pero también ¿qué puedo hacer yo todos los días, verdad? A través de las actitudes, los comportamientos y las conversaciones es lo que más muestra la cultura de honor. Cuando yo te muestro una cara así todos los días, no te estoy honrando. Cuando yo converso, desde donde converso, si yo siempre en mi forma de preguntarte asumo que tú no vas a saber, sino que yo sí me las sé todas, o que yo te tengo que estar diciendo lo que tú haces y no estoy permitiéndote a ti pensar. A veces escúchame esto, a veces en nuestros sistemas organizacionales y a veces en la misma iglesia, muchos líderes le dicen a los demás lo que tienen que hacer. Pero ¿saben cuál es el nivel de honor más alto con el que podemos crecer? Creer que el mismo Espíritu Santo que se mueve en ti, también se mueve en la otra persona. Y que Dios le puede dar respuestas, soluciones, creatividad, formas de trabajar. ¿Saben una pregunta que ayuda a muchos líderes en lo que hacen? Cuando alguien se les acerca y le dice, pastor o líder, ¿qué opina usted que debo hacer aquí? ¿Saben cuál es una pregunta buenísima? Decirle, ¿y qué crees tú que debas hacer? y dejarlo ahí un ratito. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que opera en nosotros también puede operar en ellos y a veces más bien cortado las alas de las posibilidades que el Espíritu puede hacer en la vida de la persona. Entonces necesitamos en esto de hacer esto un hábito todos los días, intencionalidad. En el libro yo dedico un capítulo hacia el tema del coraje, o sea, de que para establecer una cultura de honor se necesita determinación, ímpetu. No se establece de manera suave. Un ejemplo, una funcionaria pública en un país latinoamericano entró a trabajar en su nuevo rol de líder y lo primero que consiguió fue chisme en los pasillos. Consiguió altares de adoración oscura en los pasillos. Y adivinen qué empezó ella a hacer. Dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es limpiar el aire, ¿verdad? Y entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, entonces, eso no es para débiles. Cuando tú entras, ¿alguno de ustedes ha tratado de acabar con el chisme en algún sitio? Facilito, ¿verdad? No es fácil. Si tienen 30 años chismeando en esa oficina, se necesita determinación, sabiduría, pero coraje, y vamos a entrar, vamos a acabar con eso. Aquí hay una forma de hablarnos distinto, que bendice, que desarrolla, que honra. Y entonces, de hecho, en 2 Corintios 5:9, no lo vamos a buscar en detalle, pero se lo recomiendo que ahí el apóstol Pablo dice que ambicionamos serle agradables a Dios. Ese de ambicionamos es una pasión de honra. Yo quiero honrar tanto al Señor
que yo soy capaz de hacer lo que sea para instalar una cultura en la que Él reciba toda la gloria. O sea, estoy dispuesto ambiciosamente, que para muchos la ambición parece que no es muy espiritual, pero el apóstol Pablo él ambicionaba ser agradable al Señor. Entonces, con ese mismo ímpetu, también desarrollar, otra cosa que podemos hacer aparte de ser intencionales, es desarrollar un compendio de habilidades conversacionales. Saber escuchar, saber preguntar, saber ofrecer ayuda, saber solicitar ayuda. Hay muchas personas que ofrecen ayuda, pero no saben cómo y cuándo ofrecerla. Hay personas que sencillamente no saben escuchar. Entonces hay que pararse un rato. Cuando tú escuchas a las personas, miren, ¿saben una cosa hermosa? Cuando tú les preguntas, no sé si alguno de ustedes se ha atrevido a hacerle, pero ¿cuándo fue la última vez que usted le preguntó a alguien que trabaja con usted, que sirve con usted? ¿Dónde Dios te ha puesto en el corazón que quiere que tú vayas en los próximos 5 o 10 años? Esa es una pregunta. ¿Qué anhelos tienes en tu corazón para tu familia? ¿En qué cosas crees tú que Dios te puede usar más y cómo te ayudo? Son preguntas de honra, son formas de abordar. Nosotros debemos instruirnos cada vez más en eso. Miren, en el libro, no voy a dar tiempo acá, pero yo incluyo muchas cosas de neurociencia moderna, de lo que los hallazgos científicos están trayendo. ¿Y saben qué traen? Que la gente no tiene suficientes palabras de honra como tiene palabras de crítica, por naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude. Ustedes saben ese pasaje en la Escritura que dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de... Dice, en esto pensad. ¿Saben por qué no lo dice, verdad? Porque en eso no pensamos siempre. Nos lo tienen que decir para poder hacerlo. Y esto a la final se convierte en un tema que sobrepasa nuestras capacidades. Es el Espíritu Santo en nosotros habilitándonos para poder honrar a las demás personas. Déjenme decirles que no vamos nunca a poder honrar a nadie si el Señor no nos habilita en su poder, porque el honor va en contra del egoísmo con el que nacimos. Adivinen, ¿saben qué quieren la mayoría de las personas? Ser honrados, pero no quieren honrar a otros por naturaleza. Por naturaleza tú prefieres que te honren, así nacimos, pero Dios nos dice, no, tú honra a los demás, y si eso también lo tiene el otro, pero no, olvídate de que te van a dar honra, olvídate de eso, eso no es para lo que viniste, tu misión es honrar al que lo merece. Y bueno, esto también va hacia cosas como el agradecimiento, o sea, tú no puedes honrar sin agradecer, sin tener un corazón agradecido. Cuenta tus bendiciones y te vas a dar cuenta que tienes a tu alrededor mucha gente a la que debes y puedes honrar. También no puedes honrar a las personas si no eres generoso. ¿Cómo honrar? Dígame, por ejemplo, esto de honrar a los padres. ¿Cuántos de ustedes sienten que se han esforzado en honrar a sus padres? Cuando uno tiene 10 años, no es lo mismo honrar a los padres de uno cuando uno tiene 10 años, ¿verdad? Que cuando uno tiene 20, que cuando uno tiene 40, o cuando uno tiene 60 y los padres tienen 80, y 50, 90, ¿verdad? Pero dígame una vez, sobre todo mientras más nos vamos poniendo más viejitos, en que honor no significó algo de lo que desprenderse. Tuviste que usar tu tiempo, tu gasolina, pasar por la panadería que le gusta y comprarle el regalo que le gusta, llevarle las flores ¿sí o no? O puede ser ayudarlo a resolver un problema en la casa entonces necesitaste tiempo, esfuerzo, buscar al mecánico, O sea, no hay forma de honrar a alguien sin ser generoso. Es importante tener esa disposición. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, valoramos al ser humano porque Dios los hizo de manera única. En segundo lugar, construir hábitos de agradecimiento, de generosidad, conversacionales. Y por último, honor es procurar una transformación cultural. Miren, una de las... yo le hablo, de hecho estos días estuve dando una conferencia a un grupo de empresarios que están tratando de ver cómo convierten su negocio en un negocio de reino. Y decía que, bueno, hablábamos de las 4 misiones de un embajador en nombre de Cristo hacia el mundo empresarial, hacia el mercado. Pero una de las misiones es transformar
la cultura allá afuera donde tú estás. Si tú estás en una industria donde hay corrupción, pues bueno, y tú no vas a ser corrupto, pues bueno, tú entras a jugar allí con el objetivo no solamente de sobrevivir ante tantos leones, sino con el objetivo de transformar allí. Entonces, crear una cultura de honor, a la final, transforma lo que está ocurriendo allí. En 1 Corintios 12, capítulos de 4 al 7, pero voy a resumir uno de los pasajes, dice: pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces no solamente es ser intencional, crear información, sino también notar alrededor de donde estoy funcionando quiénes son las personas, los grupos que requieren más atención y donde mi enfoque debe estar para generar un cambio más trascendental. Pues no es posible crecer de forma armónica y sostenida si en el camino se le hace daño a las personas, inconsciente o conscientemente. No podemos instalar una cultura de honor si no reconocemos a nuestro alrededor a dónde es que tenemos que entrar a cambiar. Miren, no se puede avanzar dejando heridos en el camino. No se puede avanzar deshonrando a quienes que nos han apoyado. No podemos tampoco avanzar actuando a mentores, gente que nos ha invertido en nosotros. No podemos avanzar asfixiando a los colaboradores. No podemos avanzar traicionando a los proveedores. No podemos avanzar engañando a los clientes, ni ignorando a las personas, al público en general. Necesitamos crear, a donde estemos, un ambiente que yo le llamaría un ambiente habilitante, donde las personas se sientan libres de aportar valor, usar sus capacidades y no un ambiente tenso. Somos nosotros los protagonistas de ese cambio. Los japoneses usan un término que le llaman ba, que es crear un ambiente a donde a las personas les provoque ser parte. Ustedes saben que en el mundo empresarial hay una organización, inclusive en el mundo de la cristiandad, hay un grupo de personas que miden cuáles son las organizaciones, iglesias, ministerios, empresas, a donde la gente le encanta trabajar. Le encanta porque es uno de los mejores lugares para trabajar. Una de las características es la confianza, muchas de estas características que hemos visto de crear una cultura de honra. Es eso, es sencillamente hacer el espacio agradable para la gente que está ahí. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú por qué trabajas aquí? Porque me encanta trabajar con toda esta gente es súper nice, aman al Señor, son espectaculares, nos cuidamos, nos bendecimos. Crear ese tipo de cambio, ese tipo de cultura, es parte de nuestros retos como líderes. Entonces, les cuento una anécdota. Ya antes de cerrar mi tiempo acá, les cuento una anécdota acerca de un empresario que he promovido por algún tiempo. Estuve como por 3 años sirviendo en una organización que promueve la generosidad bíblica en el continente. Y hay una historia ahí que a mí siempre me impactó, que es de un señor que se llama Gary Grant, que está en Inglaterra. Y en Inglaterra él creó una juguetería, la juguetería más grande. Y este hombre cuenta su historia de cómo convirtió a Cristo y cuando digo la juguetería más grande es una cadena de juguetería, no es nada más una, sino muchas tiendas. Y él no era cristiano, se convirtió y desde que se convirtió, él le hizo una pregunta al Señor, le dijo: Señor, ¿qué quieres que cambie en la forma en cómo yo llevo mi negocio? Y él empezó a avanzar en una dimensión de, primero, se dio cuenta de lo más básico. En el almacén la gente se insultaba, era una forma normal. Y él empezó por ahí, dijo: no, en mi organización yo no quiero que ya la gente se insulte, ni digan groserías, ni nada. Vamos a empezar poco a poco. Él no se fue muy radical, sino fue poco a poco instalando. Y después, ¿qué más, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces el Señor empezó a decirle: tienes que dar diezmo y ofrendas. Entonces él empezó la generosidad. Pero después empezó a invitar a los empleados a también ser generosos. Decía: si ustedes invierten, si ustedes dan, yo doy, y todo eso lo damos a la comunidad. Buenísimo. Y después el Señor lo llevó a otro nivel, que es a los clientes. Cuando la gente venía, entonces también le decía: ¿tú quieres dar de más para juntarte a nosotros?
y bendecir a la comunidad, sí. Entonces no solamente fue él que cambió, el evangelio le cambió a él. Él cambió la forma en cómo la gente se trata, también cambió la forma en cómo la gente se une para ser de bendición dentro de la empresa, pero también involucró a los clientes y a la gente que estaba afuera y dijo, vénganse también, que aquí estamos todos con el objetivo de ser de bendición para el mundo. En Génesis 12:2, el Señor le dijo a Abraham que a través de ti serían, bendecidas todas las familias de la tierra, dice, y serás de bendición. Hoy en día, Israel abraza eso todavía como parte de su llamado. Hay una frase que usan que se llama Tikkun Olam, que es básicamente, ellos quieren emprender negocios para sanar el mundo. Ellos se ven como, hey, emprendamos con el objetivo de ser de bendición para las personas. En fin, no podemos estar haciendo cosas en una comunidad sin tener la mentalidad de que estamos ahí es para ser de bendición. Y tenemos que cambiar. Si en la calle la cosa es dura, nosotros traemos a través de nuestra presencia, servicio, amor, un cambio en la forma en cómo la gente interactúa. Si no, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí como iglesia, verdad? Es crear una cultura de honor primero aquí adentro, primero entre nosotros, para después salir y ser de bendición hacia afuera. Yo quiero cerrar diciéndole que honramos a las personas al conocer su historia y quién es. Si tú te quieres preguntar hoy, ¿cómo honro a alguien, Jesús, a la final de manera práctica? Bueno, interésate en conocer quién es y qué quiere hacer para el Señor y ayúdalo. Interésate en reconocer qué tiene y rétale a usar esas capacidades que tiene para que tú veas que va a cambiar la perspectiva. Identifica lo que esa persona cree, escucha qué cree y afianza sus valores, sus creencias en el Señor. ¿Qué puede hacer esa persona? Reconoce sus capacidades y habilidades y públicamente es buena en esto. Yo nací en un hogar donde mi papá, mi padre, toda la vida me hacía pasar pena. ¿Ustedes han tenido a alguien así? Que decía, miren, vengan para que conozcan a mi hijo. Mira, él es muy bueno en esto y en esto y en esto. Y yo, papá, no tienes que decir nada no, pero es que tú eres mi hijo. Entonces yo después con el tiempo reflexiono y digo, ojalá todos fuésemos así como mi papá, ¿verdad? Que cada vez que tenemos un hermano, un amigo, lo tomamos y le decimos, mire, este hermano, esta hermana, qué excelente es haciendo esto. Nadie sirve en su ministerio como él, es súper atento, tiene el don que tiene de esto es impresionante. Ojalá pudiésemos más bien hablar desde allí, desde reconocer lo que la gente tiene. Pero no solamente se trata de eso, sino hacernos una pregunta. En Romanos 13, del 7 al 8, y yo quiero que nos llevemos esto hoy como una especie de reto. Más que un mensaje de, yes, vamos, sino yo quiero retarles a través de una pregunta que nos hace una invitación el apóstol Pablo. Él nos invita a que saldemos cualquier deuda que tengamos. Y él nos dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, ¿qué dice? Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y aquí dice, y al que deban honor, ríndanle honor. Señor, ¿hay alguien a mi alrededor que yo debo haber honrado y no lo he hecho? Señor, enséñame cómo honrar a mis hermanos cercanos, cómo honrar a mis pastores, cómo honrar a mis líderes, cómo honrar a los ancianos, a mis padres, cómo honrar a los que trabajan conmigo, cómo honrar a mis jefes, aunque no provoque siempre. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Pero el llamado no es si tú quieres, si te parece, sino que Él dice, ¿tienes deuda? Págala. Llenémonos del Espíritu Santo y preguntémosle al Señor, ¿cómo, Señor, podemos nosotros crear una cultura de honor? Cuando yo me mudé, recién casado en Venezuela, a un sitio, en un edificio nuevo, el primer día que estábamos subiendo cosas por el ascensor, se me acercó un señor. Coincidimos en el ascensor. Y me le presenté, le digo, ¿cómo está, señor? Mucho gusto, soy nuevo aquí.
hace 15 días y nos estamos mudando. Ah, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Yo, Jesús San Pedro. Oye, Jesús San Pedro, ¿tú serás familia de Augusto San Pedro? Yo, bueno, sí, mi papá se llama Augusto San Pedro y mi abuelo se llamaba Augusto San Pedro. Y él me dijo, debe haber sido tu abuelo el que yo conocí. Y me dijo esto, un señor ya de unos 80 y tantos años, me dijo, hijo, lo que tú necesites, tú vienes a mi puerta y tú me lo pides y yo te lo doy. Tú no te imaginas la deuda que yo tengo con tu abuelo. Tu abuelo me ayudó en los mejores momentos, en los peores momentos que yo tuve. Él desinteresadamente me ayudó, pero no una vez, sino varias veces, hasta que salí de la crisis en la que estaba. Y él ni siquiera se imagina lo que hizo para mí y para mi familia. Así que yo quiero en honor a tu abuelo, bendecirte a ti. Yo ese día yo dije, soy portador de algo que no construí yo. Y quiero invitarles a que si ustedes están honrando a alguien, están haciendo todo lo que pueden hacer hoy, no solamente sino sus hijos, sino los hijos de sus hijos van a cosechar las bendiciones que Dios promete a los que honran a su alrededor. Honremos a la gente a nuestro alrededor, pero honremos a Dios por encima de todas las cosas. Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos juntos en esto. Dios les guarde.